Bienvenidos, comenzamos un nuevo programa en la pantalla de Somos Rosario. Qué lindo acompañarnos mutuamente. Gracias por estar del otro lado. Esto es Somos Eco y hoy vamos a compartir un montón de información. Tenemos historias de vida hermosas para compartir con ustedes. Y hablando de información, vamos a recibir a un abogado que nos va a contar sobre relaciones de familia, sobre matrimonios, uniones convivenciales, cuáles son las diferencias, cuáles son los derechos, cómo se realizan estos trámites y también cómo finalizan estos trámites. Para eso está Jesús Matías Rubio con nosotros para despejarnos todas estas dudas y de esta manera comenzamos Somos Eco. Bueno, y comenzamos este bloque de programa contándoles acerca de esta ley que mencionábamos del año 2015 que tiene que ver con la unión convivencial. ¿Cuál es la diferencia entre matrimonio e unión convivencial? Bueno, para eso tenemos al mejor que nos va a explicar. Él es abogado, es Matías Rubio y nos va a sacar todas las dudas que tenemos acerca de todas estas cuestiones que son importantes, que son necesarias saber y que justamente para eso está el profesional que nos va a informar de todo esto. Hola Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Eugenia? Muchísimas gracias por la invitación, a vos, bueno, y a todo el equipo de Somos Eco. Te queremos agradecer porque como lo decíamos, ¿no? Todos estos temas generan mucho interés del otro lado de cuestiones que quizás desconocemos, no estamos tan informados. Por eso quiero que empecemos por lo básico y contarle a la gente cuál es la diferencia entre unión convivencial y entre matrimonio respecto a los derechos, por supuesto. Con respecto a lo que es la unión convivencial, si bien como contabas recién vos, se crea el instituto, o mejor dicho, se protege ciertas cosas de esta situación de hecho, pero no es algo nuevo para lo que es la sociedad, digamos. Este tema comúnmente conocido como el concubinato, en donde dos personas deciden iniciar un proyecto de vida común y bueno, conviven y en base a eso después forman una familia y demás. Bueno, esta situación, como dije recién, existía desde siempre. Lo que hizo el nuevo Código Civil y Comercial a partir de agosto de 2015 es otorgarle digamos, un marco de protección mayor a lo que ya tenía, porque había algunas normas muy sueltas en relación a la unión convivencial que no estaba perfectamente, digamos, como está ahora, en donde se otorgan más protecciones. El matrimonio, bueno, el matrimonio ya lo conocemos desde antaño. Básicamente, digamos, nuestro código civil en ese momento lo viene legislando desde el comienzo de la sociedad, en nuestro caso en Argentina, desde 1869, tuvo muchísimos cambios. Hoy por hoy se diferencian básicamente en tres cosas que son de mucha importancia, que hay que destacar, Euge. Con respecto a la vocación hereditaria, es decir, las personas que están unidas por matrimonio no es lo mismo que aquellas personas que están unidas en unión convivencial. Las personas unidas en matrimonio tienen vocación hereditaria, es decir, pueden heredarse entre sí. Esto no ocurre en la unión convivencial y es una confusión que se suele dar muchas veces en donde se cree que la unión convivencial genera este derecho y sobre todo con esta nueva ley que de alguna manera al crearla y al traer nuevos cambios, la gente a veces genera esa confusión, pero bueno, esto no es así. Las personas que son cónyuges tienen lo que se llama técnicamente la porción legítima. Es una porción de la herencia, digamos, del causante, de la persona que fallece, de la que no pueden ser privadas. O sea, no solo que tienen esta vocación hereditaria, esta posibilidad de suceder en los bienes y derechos de la persona que fallece, sino que además tienen una porción de la cual no pueden ser privados. Es decir que son herederos también conocidos como herederos forzosos. Son herederos legítimos y forzosos. Quiero consultarte respecto, como abogado, ¿no? Y como profesional, respecto a aquellas personas que quizás conviven hace mucho tiempo y necesitan hacer ese trámite. ¿Por qué es tan importante tener ese papel desde lo legal? La unión convivencial es una situación de hecho. ¿Qué quiere decir? Se produce por la simple convivencia de dos personas. ¿Qué es lo que tiene esta registración o esta incorporación que trae? Bueno, la registración no es un requisito para que se produzca esta protección de los derechos de la unión convivencial. Sin embargo, es muy importante para poder acreditarla.
digamos, no solo para poder acreditarla, sino también que otra de las cosas nuevas que trae esta figura es la incorporación de pactos que pueden hacer las personas que decidan iniciar esta unión convivencial. Digamos, en estos pactos van a regular ciertos aspectos de su vida cotidiana, por ejemplo, los gastos del hogar, por ejemplo, quién se va a quedar en el caso de que haya un inmueble, que sea de los dos, viviendo un tiempo al momento de que se rompa esta unión convivencial, si se rompe, por supuesto, y también, por ejemplo, cuestiones relacionadas a cómo van a manejarse los bienes o cómo se van a distribuir los bienes al momento de que se termine esta unión convivencial. Esto en el matrimonio ocurre, como siempre, digamos, el mismo régimen que veníamos trayendo, en donde todos los bienes que se adquieren, o sea, que se compran, en principio vamos a hablar de compra para que se entienda, para no usar un lenguaje tan técnico, aquellos bienes que entran al patrimonio de dos cónyuges, si es por un tema de compraventa, es decir, a título oneroso, donde hay que comprar, hay que pagar o hay que intercambiar una permuta por un bien, puede ser que también era ganancial, se presume ganancial. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de que se termine el matrimonio, se van a repartir todos estos bienes al 50% para cada cónyuge. Bueno, esto en la unión convivencial no sucede a menos que se pacte de esa manera, pero lo que no se puede pactar es un régimen de ganancialidad en los términos de la ley. ¿Cómo se pacta? ¿Es algo que uno lo plantea a la hora de firmar? ¿Cómo es el trámite actualmente? Bueno, actualmente lo que se suele hacer, he visto muy pocos casos, que te diría casi ninguno, conozco un caso de un colega simplemente, lo que ocurre habitualmente es que dos personas directamente empiezan a convivir y concurren, antes se hacía en tribunales con dos testigos. Hoy por hoy ese trámite es diferente, es decir, se hace en el registro civil y basta con que vayan las dos personas a manifestar que están, digamos, viviendo en unión convivencial. No, por lo general no se inscribe ningún pacto, digo por lo general porque estos trámites se suelen hacer sobre todo por cuestiones de obra social, muchas veces inclusive hasta por cuestiones previsionales, como decíamos antes, Euge, con respecto a lo que es el derecho a la pensión. Existía mucho antes de que esté regulada como está regulado hoy en el Código Civil y Comercial. Como también, por ejemplo, el derecho a cobrar una indemnización en temas laborales, que también está, digamos, legislado desde antes de esta ley. Lo que viene a hacer esta ley es incorporar ciertas figuras, que es la compensación económica. Hablabas de compensación económica y de distintas cuestiones que como te decía, quizás hay mucha gente que desconoce. ¿Qué es lo que tenemos que saber puntualmente a la hora de hacer este tipo de trámites y qué es lo que tenemos que dejar asentado en el momento de hablarlo con nuestra pareja? ¿En qué nos favorece tenerlo? En principio, el trámite de la inscripción de la unión convivencial es un elemento fundamental para poder probarla y sobre todo para tener una prueba desde una fecha cierta, es decir, desde un comienzo de la unión convivencial. Voy a hacer un pequeño paréntesis, Euge. Con respecto al matrimonio, las personas cónyuges tienen entre sí la obligación digamos, no solo de la asistencia, sino también la obligación de alimentos mutuos, todos los gastos que hacen a la vida cotidiana de una persona. Al momento de producirse el divorcio en el caso del matrimonio, esa obligación alimentaria puede subsistir con independencia de esta compensación económica. Y ahora vamos a explicar lo que es la compensación económica que ocurre en los dos regímenes. La compensación económica, en el caso de la unión convivencial, viene un poco a tratar de poner justicia a algo que muchas veces sucedía y lamentablemente no había remedio legal que permita de alguna manera poner en equidad la situación de las personas que estuvieron conviviendo muchos años y de repente, bueno, por cuestiones de la vida deciden separarse. ¿Y qué es lo que sucedía con los bienes? Y qué es lo que hoy cambia. Bueno, antiguamente, vamos a un ejemplo práctico, una pareja que están en unión convivencial, quizá 10 años, y en esos 10 años resulta que compraron un auto, compraron una casa, y resulta que al momento de terminar la unión convivencial, esa casa está a nombre de uno de los dos, ese auto está a nombre de uno de los dos, y el trabajo, vamos a decir, la mayor fuente de ingreso está en cabeza de la misma persona que tiene la titularidad de todos esos bienes. Bueno, antes, ¿qué es lo que pasaba con una situación así? Lamentablemente, la persona que quedaba desamparada se iba de esa unión convivencial en una situación totalmente injusta. ¿Desamparada totalmente? Exactamente, se iba de esa unión convivencial en donde había dedicado quizá varios años de su vida
y no tenía, digamos, casa, no tenía el trabajo, digamos, formal muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que viene a traer este Instituto de la Compensación Económica? Bueno, en situaciones tan evidentes como la que dije, una persona en esa situación lo que puede hacer a través del código nuevo, la persona que tenga que impartir justicia, juez o jueza, fijar una compensación económica que puede ser en especie, quizá transferir este auto a nombre de la persona que no lo tenía y además, para que sea equitativo, porque hoy un auto no vale lo mismo que una casa, quizá fijar algún monto único o algún monto que se pague en cuotas a la otra persona, digamos, la que se va desprotegida. ¿Qué pasa, Mati, si uno no tiene el papel y durante el transcurso de los años, una relación de muchos años, uno nunca hizo el trámite de unión convivencial? Digo, ¿cómo, de qué manera estás o no amparado o qué es lo que, a dónde tiene que recurrir esa persona si hoy no tiene el papel y tiene la decisión de separarse, pero claro, quizás no se separa porque no quiere perder lo que vos decías, no quiere perder una propiedad, no quiere perder el fruto del esfuerzo compartido durante muchos años? En estos casos, Euge, siempre es recomendable ir al profesional, la profesional de confianza. Lo que va a suceder acá, digamos, a falta de este papel, de este documento en el registro, va a ser quizá un poco más difícil construir la prueba, pero no imposible. Digo, la prueba se va a construir a través de testimoniales, se va a construir a través de fijaciones de domicilio. Muchas veces quizá lo difícil sea el desde cuándo. Pero bueno, siempre hay alguna manera de ir fijando y de alguna manera el criterio judicial lo que va a tratar de hacer es acotar y dar una fecha de inicio a través de toda esta prueba, como dije, tanto testimonial, porque recalco para, digamos, hacerte la palabra, que es una situación de hecho. La convivencia se dan los hechos y lo que sucede, digamos, con la inscripción es poder acreditarlo. En el matrimonio no es así, Euge. Mati, nos quedan miles de preguntas por hacerte porque son temas por demás de interesantes, pero imagino que esto despierta en mucha gente la curiosidad, el querer saber, el querer informarse. Puntualmente, si te quieren contactar, si quieren consultarte, si no solamente por esto, porque trabajás por muchísimos temas más y seguramente en algún próximo programa vamos a estar hablando de alquileres que tanto piden también, qué nos corresponde, qué no nos corresponde, qué está bien, qué está mal. Bueno, te quiero pedir que se puedan contactar con vos, tenés redes sociales, aparece tu teléfono en pantalla, pero bueno, pueden hacer esa consulta que seguramente va a ayudar a despejar un montón de dudas, ¿no? En las redes sociales me pueden encontrar como Estudio Jurídico JM Rubio, JM de Jesús Matías. Me pueden encontrar en todas las redes sociales. Te queremos agradecer inmensamente por toda la información y pedirte, comprometerte para poder tocar el tema alquileres, que también es muy solicitado. Sí, desde ya, por supuesto, encantado y bueno, agradecerles como nuevamente a vos, a tu equipo de producción, el momento porque ha sido muy grato. Jesús Matías Rubio, él es abogado, hablamos de relaciones familiares, hablamos de matrimonio, de uniones convivenciales, bueno, distintas cuestiones con diferencias que tenemos que conocer, que tenemos que entender y por las cuales también debemos informarnos. Así que agradecemos la presencia de Matías, que nos sacó muchísimas dudas. Ahí están las redes sociales para que ustedes también lo puedan contactar si tienen alguna consulta. Nosotros seguimos con más en Somos Eco, en la pantalla de Somos Rosario.